amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaha. En 1848, Estados Unidos arrebata más de 2 millones de kilómetros cuadrados a México, o sea, el 55% de su territorio, lo que hoy es Nevada, California, Utah, Arizona, Nuevo México y Texas, así como partes de Wyoming, Colorado, Kansas, Oklahoma, fueron territorios mexicanos. Yo soy Fernando Guerard y esto es Dos gatos en tierra de perros. Gracias, Fernando. Hoy tenemos con nosotros un autor estadounidense que lleva muchísimo tiempo viviendo en México, Kurt Hackbarth. Bienvenido, Kurt. Hola, buenas tardes, un gusto en poder acompañarles hoy. El gusto es nuestro, desde luego. Pues como ha dicho Fernando, pues mucho de los Estados Unidos antes era territorio mexicano. ¿Cómo ven eso los mexicanos? ¿Ven cuando entran en los Estados Unidos, están pensando que están entrando en otras partes de Aztlán, como dicen, del viejo imperio, o que están en otro país? Bueno, sin duda, es una herida que sigue abierta, ¿no? En el México actual, sin lugar a dudas, ¿no? Donde muchos estadounidenses ni siquiera saben que hubo una guerra entre Estados Unidos y México, casi no se enseña, pues, en las escuelas, tal vez ahora sí, en mi tiempo no. Donde nadie sabe, ¿no? Que pocos, que pues Estados Unidos despojó a México de casi la mitad de más de la mitad de su territorio. Esto es un tema muy, muy abierto en México. Se habla obviamente mucho en las clases de historia, en los libros. Se habla obviamente de Santa Anna, que era el presidente en ese momento, y su traición. Se habla de los San Patricios, que fue esta brigada de irlandeses que fueron obligados a pelear por los gringos y cambiaron de banda para pelear a favor de los mexicanos. Es decir, es algo que es mucho más vivo en México actualmente que Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la reacción, yo creo que esto es individual, ¿no? De cada quien que va ahí, ¿no? Pero yo creo que hay mucho más presencia en la mente de un mexicano, de mexicana que va a sus estados, que esto ya era parte de México, hasta pues relativamente poco en términos históricos, ¿no? Donde en Estados Unidos ese no es un tema que se habla pues casi nunca, ¿no? Sí, porque hablábamos Joe y yo, que la parte de México que se anexionó Estados Unidos no es una parte cualquiera, o sea, no es como si alguien de repente se anexiona parte del desierto del Sahara, ¿no? Es que simplemente hablando de California, California es el estado más rico de Estados Unidos, ¿no? Que tiene un PIB de 3 billones de dólares, ¿no? Entonces, ya solo con eso, California, por ejemplo, si fuera un país independiente, sería el quinto país más rico del mundo, ¿no? Claro, Y claro. bueno, si hablas de Texas, que tiene 1,8 billones de dólares de PIB, bueno, pues estás hablando de un territorio que se anexionó a Estados Unidos que realmente le ha dado la riqueza que le ha dado hoy en día, ¿no? Y lo que uno se pregunta es si eso hubiera seguido siendo México, si México estaría como está hoy en día o sería una primera potencia mundial. Sí, pues como bien dices, California, pues de por sí solo sería uno de los PIBs más grandes del mundo. Y creo que no es casual históricamente que esta guerra entre Estados Unidos y México, una guerra de conquista por parte de Estados Unidos, es de 1846 a 1848. Justo al año después descubren este oro en California, empieza pues este frenesí por el oro en California, ¿no? Y muchos sospechan que los gringos ya sabían o ya sospechaban de esos yacimientos ahí de oro. Entonces fue uno de los
motivantes, además de querer tener pues esta larga costa pacífica y pues la riqueza mineral de estas tierras, ¿no? Creo que otra lección histórica que hay en esta guerra, ¿no? Es cosa que se ha visto repetido a lo largo de la historia, es como esta guerra fue arrancada con falsos pretextos, ¿no? Pues esta guerra empezó a través de una mentira, ¿no? Para los que no saben, pues Texas, ¿no? Que obviamente era parte de México, ¿no? El gobierno de México invitó a pobladores anglo de poblar esta región, ¿no? Tenían que aceptar el catolicismo y eso, ¿no? Pero querían poblar la región. Sí. Luego los tejanos provocaron, obviamente, su sublevamiento, ¿no? Y se declararon como una república independiente, ¿no? La República de la Estrella Solitaria, ¿no? Y así se quedó el asunto unos 10 años. Luego, cuando Texas se anexó a Estados Unidos, esto fue la línea roja para México, ¿no? Es decir, medio toleraba una república independiente, pero no que Texas se anexara a Estados Unidos. En este entonces, la frontera entre Texas y México no estaba claro, ¿no? Entre lo que los gringos llamamos Río Grande y dicen aquí Río Bravo y el río Nueces, ¿no? Había una zona ahí entre esos dos ríos, ¿sí? Entonces, Estados Unidos muy claramente por mar mandó un contingente que se aterrizó ahí entre los dos ríos, provocando un ataque mexicano en lo que México consideraba su territorio, ¿no? Para luego decir, ¡oh, nos atacaron los mexicanos! ¡Oh, fuimos atacados! Entonces ahora estamos en legítima defensa y esto es lo que desencadenó todo eso, ¿no? Entonces hemos visto esto a lo largo de la historia de Estados Unidos, ¿no? Como Remember the Maine, ¿no? La guerra con Cuba. Todas las ¿no? guerras empezaron con mentiras, me parece, o al menos en los últimos 100 y pico años, sí, todas empezaron con una mentira, al igual que el de Vietnam, al igual que el de... Sí. ¿No? Tonkin en Vietnam en su Eso momento, es lo que iba ¿no? a decir, sí, ¿no? a eso iba. Entonces, si lees los diarios de los soldados en esta época, pues Ulysses S. Grant estaba ahí, varios de los nombres que luego iban a ser grandes nombres de la guerra civil, pues empezaron su carrera matando mexicanos, ¿no? Sí. Matando mexicanos, ¿no? Y ellos dicen claramente, estamos provocando una guerra, es decir, lo tenían bien claro, ¿no? Sí. México no es que atacó Estados Unidos, había este asunto de la frontera, pusieron este destacamento ahí para provocar un ataque, para luego poder, ¿no? Los gringos llegaron hasta la Ciudad de México, ocuparon el castillo de Chapultepec, alzaron la bandera de Estados Unidos ahí en este castillo muy simbólico, ¿no? En el parque de Chapultepec, es decir, fue una humillación para México. Y luego, después de la guerra que se dio todo ese territorio, había lo que se llama la venta de la meseta, que fue otra franja de territorio que Estados Unidos obligó a México a venderles, ¿no? Entonces, vaya, esto fue parte del expansionismo estadounidense hacia el Pacífico, pero estableció un precedente, nada bueno, ¿no? De provocar guerras con falsos pretextos, ¿no? Que siguió y sigue hasta la fecha. Sí, desde luego. De hecho, mis antepasados eran unos de esos ingleses que vivían en el territorio cuando era parte de México. Bueno, la abuela de mi padre, la abuela paternal era de familia inglesa que se llamaba Lancaster, que eran unos granjeros en México durante ese periodo, pero hablaban en inglés, claro que eran ingleses. Pero siempre yo y mi hermano solemos decir que somos mexicoamericanos, por eso también. Por supuesto. Eso. Pues, ¿qué piensas? Bueno, seguramente has estado siguiendo las noticias en Israel y en Gaza. ¿Cómo crees que, bueno, en primer lugar, ¿de verdad crees que fue un ataque inesperado o crees que sabían que iba a pasar? ¿O que era una cosa planeada? ¿O cómo lo ves tú? Bueno,
no sabría decirles, ¿no? Obviamente de ciencia cierta, ¿no? Me parece que fue una falla total de inteligencia por parte del gobierno de Netanyahu, ¿no? No estoy del lado que cree que sabía del ataque y lo dejó pasar. No lo creo. Yo creo que pues han estado tan ocupados en Cisjordania, en los asentamientos ilegales en Cisjordania, ¿no? Según las resoluciones del Consejo de Seguridad, ¿no? Y estaban usando mucho del ejército israelí para proteger a esos asentamientos ilegales ahí, ¿no? Además de todo, pues, el conflicto político que tienen ahí con Netanyahu y su reforma judicial y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que jamás los agarró desprevenidos, ¿no? Con gran parte de su fuerza en otra parte. Entonces aprovecharon el momento. Obviamente habían estado planeando esta operación desde bien 1 año, 2 años antes. Pero mi Sí, idea más bien es que fue una falla de inteligencia, no solamente de Israel, sino de Estados Unidos, ¿no? sí, 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 que los Estados Unidos lo sigue todo y la verdad es que, bueno, es una cosa interesante porque ahora están dando la culpa también a los de Irán y que yo veo, bueno, yo no sé si hay pruebas de eso o no, pero podría ser una excusa para montar una guerra con Irán. Pero según lo que dicen algunos, algunos dicen que querían quitarse de en medio a los palestinos que estaban en Gaza y encima quieren poner un oleoducto o un Un gaseoducto por ahí. gasoducto, sí, sí. Sí, 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 Eso vi también. sí, WikiLeaks esta semana sacó ese documento, ¿no? Del, sí, uh, del gobierno israelí, ¿no? Que avisaba, ¿no? Que sí, sería excelente como sí, político oficial sacar a los de Gaza al desierto de Sinai, ¿no? Empujarlos hacia allá, ¿no? E incluso han hablado de proponer cancelar la deuda de Egipto, ¿no? Con tal de que Egipto recibiera a esos 2 y pico millones de egipcios, perdón, de palestinos, en el desierto de Sinai y luego cerrar la puerta y nunca dejar que regresaran, ¿no? Y por otro lado, empujar a los palestinos que están en Cisjordania hasta Jordania, ¿no? sí. Que es una política muy clara de limpieza étnica, ¿no? Y no parece ser un gran secreto, ¿no? Por cierto, ¿cuándo son las elecciones en México? Ya en junio de 2024. Vale, vale. ¿Y qué piensas? He Primero. visto que hay una mujer que está en el mismo partido con el López Obrador, que Sí. es una judía que podría ser la nueva presidente, pero algunos dicen que no, no será posible porque ni él es muy popular, pero no sé, no sé tú cómo estás ahí, sabrás un poco mejor. Sí, pues sí, las elecciones vienen en camino en México, ¿no? Va a ser, pues, turbulento, porque va a ser año electoral en México y año electoral en Estados Unidos al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Son como los calendarios del Sol y la Luna y ahí, pues, se encajaron, ¿no? Esos dos, ¿no? Entonces, va a ser una época bastante caliente, ¿no? Um, la candidata, o digamos la precandidata de Morena, se Sí, llama Claudia Sheinbaum. sí, Ella fue jefe de gobierno, básicamente gobernadora de la Ciudad de México, porque ahora Ciudad de México es un estado, ¿no? Ya tiene el estatus de estado. Y ella tiene una gran ventaja en las encuestas, es decir, en este momento una enorme ventaja en las encuestas, ¿no? Es decir, le está yendo muy bien. Sheinbaum ha estado con López Obrador durante mucho tiempo. Fue su secretaria de Medio Ambiente cuando el mismo López Obrador era jefe de gobierno en CDMX hace 20 años, ¿no? Luego estuvo con él, pues, en estos años después del fraude de 2006, ¿no? En sus wilderness years, como le llamamos, ¿no? sí, sí, Ella sí. siempre estuvo muy leal a él y muy leal al movimiento, ¿no? En 2018, pues es elegida como jefe de gobierno en CDMX, que históricamente en México ha sido un trampolín para la presidencia, ¿no? Sí, sí, El jefe de gobierno de Ciudad de México, es como lugar desde donde los sí, sí. candidatos suelen intentar brincar a la presidencia, ¿no? Y ha tenido un buen gobierno, ¿no? Los índices de inseguridad han bajado de manera considerable en CDMX, en un 50, un 60%, ¿no? Cosa que AMLO no ha logrado a nivel nacional, donde ha Sí. bajado la criminalidad
los homicidios, pero menos, ¿no? Un 15%, ¿no? No suficiente. Pero en CDMX ha habido mucho avance ahí. También, pues, ha inaugurado una serie de programas sociales, becas. Estos programas se llaman pilares, que son como centros culturales y de empleo y de cursos y de capacitación en todos los barrios de CDMX. Una serie de teleféricos, cable cars, que vincula a CDMX con los barrios más pobres en las colinas colindantes a la ciudad, ¿no? Ha sido un gobierno de resultados, ¿no? Entonces, en base a eso era normal que ella buscara la presidencia, ¿no? Entonces, tuvieron un tipo de época de primarias, ¿no? Los dos grandes candidatos era ella, Sheinbaum, y Marcelo Ebrard, que era el canciller bajo AMLO, secretario de Relaciones Exteriores. En lugar de hacer una votación directa, lo hicieron por medio de encuestas, una serie de 5 encuestas, ¿no? Una encuesta oficial de Morena y varias encuestas espejo de otras encuestadoras. Y gana Claudia más o menos 40% a 25% de Ebrard. Le ganó por unos 15 puntos, ¿no? No era, no estaba cerrado, es decir, el margen era claro, ¿no? Desde entonces, pues ella es digamos, la virtual precandidata y ha estado recorriendo el país haciendo giras y reuniéndose con los grupos de Morena a nivel estatal y a nivel local. Entonces, ella va a ser la candidata de Morena, no hay duda, ¿no? La otra candidata, la candidata de la derecha, también es mujer, se llama Xochitl Gálvez. Y Xochitl Gálvez es, pues, es panista, es del Partido Conservador, que se llama el PAN, Partido de Acción Nacional. Ellos, porque su popularidad ha bajado de manera considerable en estos años, están yendo en alianza con el PRI, el Partido de Revolución Industrial, ¿no? Qué interesante los tiempos, ¿no? Antes el PRI dominaba todo en México, dominaba todo, controlaba México, era el partido hegemónico durante 70 años, ¿no? De 1929 a 2000 controlaban el país. Ahora el PRI está tan reducido que tienen que ir en alianza o en coalición con el PAN, ¿no? Así han cambiado las cosas, ¿no? Y también con lo que quedó del PRD, ¿no? Que era el anterior partido de Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, que ya, pues Morena tomó ese lugar, ¿no? Xochitl Gálvez, pues, empezó con una gran campaña mediática de los medios conservadores en México, de los medios conservadores en Estados Unidos, que querían darle impulso, pero su campaña se ha desplomado bajo una serie de escándalos, ¿no? Se descubrió que ella, cuando estuvo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues ganó contratos para su empresa, ¿no? Es decir, estaba usando su posición en esos gobiernos para enriquecer a sus empresas, ¿no? Luego salió que plagió su tesis de la universidad. Luego salió también que lo hizo el Joe Biden, Joe plagió. Biden. Sí, pero ¿Sí? él llegó a ser presidente, así que eso no Y cree también que lo es hizo el presidente. presidente de España, que ¿Sí? plagió su tesis doctoral. Claro. De hecho, por eso Biden no ganó la candidatura en el 88, ¿no? Los que tenemos memoria de eso, ¿no? Entonces, tuvieron más sabiduría en el 88 que en el 2020, ¿no? Para esas cosas, ¿no? Pero eso, luego salió que Xochitl Gálvez había conseguido una casa cuando era delegada en parte de CDMX sin hacer todos los permisos a un precio de oferta, de super oferta, es decir, corrupción. Corrupción pura y dura, muy al estilo de la derecha en México, ¿no? Y bueno, ¿cómo vas a avanzar en esto si tú representas el pasado, ¿no? Esa es la corrupción del pasado, ¿no? Conflictos de interés, enriquecimiento ilícito, ¿no? Usar tu cargo para canalizar recursos a tu lado.
Contra todo eso votaron los mexicanos en 2018, ¿no? Cuando eligieron a López Obrador, ¿no? Entonces, ella muy claramente representa un retroceso, ¿no? Un retroceso a este México corrupto para el 2018. Por eso su campaña no está yendo a ningún lugar, ¿no? Realmente está ahí, ¿no? Y bueno, brevemente va a haber un tercer candidato que se llama Samuel García. Es gobernador del estado de Nuevo León. Un partido pequeño que se llama Movimiento Ciudadano. Es un gobernador joven, frívolo, muy tiktokero. Su esposa es tiktokera, rubia, ahí, ¿no? Entonces él quiere ir por este lado, ¿no? De la joven pareja, muy metido en medios y redes sociales y todo eso, pero tampoco ha tenido un gran gobierno en Nueva León, ¿no? Hubo una crisis de agua que él no supo manejar, la inseguridad en Nueva León sigue, es decir, no tiene mucho que le recomiendo, digamos, ¿no? Entonces, tal como están las cosas, y bueno, como dicen, una semana es una eternidad en la política, nunca se sabe, ¿no? Pues Claudia Sheinbaum lleva gran ventaja. Entonces, la pelea ahora es la pelea por el segundo lugar entre Xochitl Gálvez y Samuel García, ¿no? Es decir, están peleando por el segundo lugar. Todo está sujeto a cambio, pero así están las cosas en este momento. Sí. Yo te quería preguntar, Kurt, ¿quién depende de quién? ¿México depende de Estados Unidos o es Estados Unidos quien realmente depende de México? ¿Y por qué todos estos candidatos, da igual quién llega a la presidencia, para México realmente nunca cambia nada? Bueno, buena pregunta. Es decir, ahora los países están muy interdependientes, desde NAFTA, desde pues este nuevo acuerdo que es el TEMEC, ¿no? Yo escribí un artículo en Jacobin el mes pasado acerca de esas amenazas de los republicanos de cerrar la frontera y sellar la frontera e incluso invadir México, ¿no? Dejando de lado que México es el socio de negocios número 2 de Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿cómo piensan sellar la frontera, ¿no? En esas condiciones. Estados Unidos depende, toda la cadena de producción de muchas grandes empresas estadounidenses están integradas en México, ¿no? Sobre todo en el sector automotriz, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, eso es lo que no te cuentan cuando dicen, vamos a invadir México, vamos a cerrar la frontera. Así, ¿no? Además de que, pues, hay una enorme dependencia en Estados Unidos de materia primaria que proviene de México, ¿no? Entonces, es una situación mucho más compleja de lo que los políticos les quieren contar, ¿no? Y eso sin mencionar la intervención de la CIA, que ellos también mantienen relaciones con todos los cárteles, ¿no? Sí, claro. ¿No? Fue interesante que en abril, creo, ¿no? Ann Milgram, ¿no? La jefa de la DEA, sale con que ya sacamos órdenes de aprehensión contra los chapitos, ¿no? Que eran los hijos del Chapo, ¿no? Y ahora dice que el cártel de Sinaloa está incluso peor que nunca. Está como a poco, ¿no? Fueron ustedes, los de la DEA, que ha estado propagando lo que se llama the Kingpin Strategy, ¿no? Que es hay que arrestar a los capos y luego todo va a estar mejor, ¿no? Esos grandes momentos mediáticos. Lo que dijo Milgram en este momento socava eso, mina eso totalmente, porque ahora ella está admitiendo que ellos invirtieron todo esto en arrestar al Chapo y ahora supuestamente el cártel está peor con sus hijos, ¿no? ¿Qué pasó con el Kingpin Strategy, no? Y como bien dices, estas agencias de inteligencia tienen sus manos en todo en México. Tienen sus manos en todo, ¿no? Este operativo de la DEA se desarrolló a lo largo de año y medio en México sin avisar al gobierno de López Obrador, ¿no? Y en violación a la Ley de Seguridad Nacional de México de 2020, que frena las actividades de las agencias de inteligencia en suelo mexicano, precisamente por eso, ¿no? Porque la DEA y la CIA, CIA, el FBI han estado como Juan por su casa en México, ¿no? Durante años. Y esto no tiene que ver con frenar la droga, sino de tener inteligencia política
que Y pudieron también usar controlar, contra los mexicanos, ¿no? sí, como estamos mencionando antes el caso de Kiki Camarena, que según hay un documental que está en Amazon Prime en que dice uno de la DEA que Sí. el que le mató o que ordenó su asesinato era un agente de la CIA. Y la Claro. verdad es que ellos fueron los que estaban usando las drogas para ganar dinero y también hasta aviones militares. Así que, Por pues sí, supuesto. es una cuestión de corrupción integral, ¿no? Y si vemos, que es algo que es muy poco discutido en Estados Unidos, la DEA está corruptísima, ¿no? ¿Cuántos escándalos ha habido de la DEA en estos años recientes, ¿no? Yo puedo nombrar varios nombres. Nicolás Palmieri, que era el jefe de la DEA en México, pues tuvo que renunciar porque estaba teniendo relaciones relaciones sociales en Miami con abogados que representaban a narcos, ¿no? Se iba a su casa, por eso Palmieri pues tuvo que renunciar y regresar ahí a Washington y luego nadie supo más de él, ¿no? Esto pasó apenas en 2021, ¿no? O Gian Costanzo, que fue incriminado por dar información sensible a narcos. Chad Scott, Nathan Cohen, Francisco González, Fernando Gómez, José Irizarry. Todos agentes de la DEA involucrados en asuntos de corrupción, ¿no? Increíble, ¿no? Sí. Y luego vienen a México para dar sermones a los mexicanos. Irizarry, su caso es interesante, porque Irizarry dijo, la guerra contra las drogas no es ganable, todos lo saben, pero fue un juego interesante que jugábamos, ¿no? Irizarry tenía todo un juego de lavado de dinero entre varios países, tenían yates, tenían prostitutas, por supuesto que tenían drogas, donde iban a hacer sus entregas. Es decir, esto era el juego ahí durante mucho tiempo. Eso, por eso hay candidatos en los Estados Unidos que quieren deshacerse de la DEA, de la CIA, de la FBI. Pero claro, los del establishment están completamente en contra de eso. Yo creo que, bueno, desde hace muchísimo tiempo deberíamos de haber hecho eso porque son agencias que hacen más daño que bien y la verdad es que son otra mafia, ¿no? Sí, de hecho es interesante, ¿no? Porque tradicionalmente la crítica a este estado de inteligencia espionaje proviene de la izquierda, ¿no? Esto tradicionalmente es una postura muy de izquierda, ¿no? De hacer duras críticas a la CIA, a la FBI, a la DEA y todo eso, con toda razón del mundo. Pero ahora el Partido Demócrata ha abandonado eso, ¿no? Desde esto de trumpismo y Russiagate, ¿no? Y querer hacer parecer a Trump como agente ruso. Ahora los demócratas, probablemente los demócratas del establishment, aman a esas agencias de inteligencia, ¿no? Los demócratas los quieren más que los republicanos, ¿no? Sí. Es la única crítica que está viniendo ahora, está viniendo desde la derecha, ¿no? Así como están las cosas, ¿no? Cuando salió eso de la DEA, ¿no? El único senador que quería investigarles era Chuck Grassley de Iowa, que es un republicano horrendo en muchas cosas, pero salió de él, no salió de ningún demócrata, ¿no? Exacto. Tristemente, ¿no? Sí, porque los demócratas se han ido poco a poco convirtiendo a todas estas agencias en un brazo más de su poder, ¿no? Porque Claro. han ido infiltrando a gente radical, como lo están haciendo ahora en el sistema judicial americano, ¿no? Donde están poniendo a jueces que no condenan. O sea, es una cosa extraña, ¿no? Y están, pues, poco a poco utilizando a todas estas agencias de 3 letras para llevar a cabo su agenda. De acuerdo, de acuerdo. Entonces es muy triste ahí que pues el Partido Demócrata ha abandonado el campo en eso, ¿no? Entonces ahora pues están intentando usar el tema del fentanilo como para golpear a México también, de la misma manera, ¿no? Porque la idea es esta, ¿no? Tachar a los mexicanos como la fuente de todo mal, ¿no? Sí. Entonces el fentanilo es perfecto para esas agencias de 3 letras, de seguir pidiendo más presupuesto, ¿no? Más operativos, ¿no? Más injerencia en México, ¿no?
los mexicanos recuerdan muy bien a Rápido y Furioso, por ejemplo, ¿no? Fast and Furious, ¿no? Sí, sí. En la época de Obama y de Calderón, ¿no? Cuando bueno, primero, un 85% hasta 85% de las armas en México provienen de Estados Unidos, ¿no? Y armas muchas veces de muy alto calibre, ¿no? Si vas a Sí, una y escena de de crimen, hecho, iba a decir, de hecho, también algunos de los cárteles han recibido armas que fueron mandadas supuestamente a Ucrania. Eso parece sí. una cosa extraña, pero no sé Es qué. interesante, ¿no? Que muchas de esas armas que sirven para Ucrania nunca llegaron, ¿no? Mucho del dinero que supuestamente iba a Ucrania nunca llegó, ¿no? Exacto. Y no hay nadie está rendiendo cuentas de esto o contabilizando todas esas miles de millones, ¿no? Ahora el gobierno de Biden quiere 85,000 millones más, ¿no? 15,000 millones más para Israel y 85,000 millones más para Ucrania, ¿no? ¿Dónde va a ir todo eso, no? Pero como bien dices, algo de eso llegó a México. Y es de eso que los mexicanos se quejan mucho, ¿no? Estados Unidos está inundando a México de armas, ¿no? CBS News hizo una muy buena, un muy buen reportaje acerca de eso, relativamente hace, ¿cuándo fue? Creo que pues hace un par de meses, ¿no? Y descubrieron que entre 250,000 y 1,000,000 de armas de Estados Unidos llegan a México cada año con valor de 500 millones de dólares. Y el único programa que estaba haciendo algo para rastrear todas esas armas se llama Project Thor. Ya, el gobierno de Biden no otorgó fondos para este proyecto, ¿no? Entonces el proyecto está suspendido. Sí, sí. Está suspendido. Es un problemón para los mexicanos porque ellos tienen leyes muy estrictas contra las armas, ¿no? Hay solo una tienda de armas en todo el país de México, una sola tienda de armas, y está en la Ciudad de México y es militar y necesitas un permiso y necesitas un certificado, es decir, es muy estricto, pero todo eso es minado si pues llegan armas por la frontera. Por eso puse mi artículo en Jacobin, cuidado, cuidado. Ahora Estados Unidos quiere invadir México, van a estar enfrentando Sus a propias armas. cárteles Sí, sí, sí. armados con sus mismas armas. Sí, sí, Sus sí. ¿Crees mismas que, armas, ¿no? Kurt, ¿crees que los americanos, la sociedad americana, vive sumergida en la ignorancia y el desconocimiento total de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Porque aquí siempre los americanos somos los mejores. Este es el país número uno. Sí. Nosotros somos los que liberamos al resto de los países de la tiranía. Somos los que llevamos la democracia, ¿no? Pero para aquellos bueno, pues que podemos leer 3 líneas seguidas, nos damos cuenta de que nosotros, Estados Unidos, es el precursor de todo lo que está pasando, de las últimas guerras, de los conflictos, Sí. que ponemos y quitamos a líderes a nuestro gusto, si van con nuestra política, no van, por dinero, etcétera. Pero parece que la sociedad americana, no sé, Pues piensa que es que todos son malos. Bueno, nosotros. el mismo Chomsky decía, ¿no? Dice que los estadounidenses es el pueblo más propagandizado del mundo, ¿no? Pues yo he vivido en varios países y tiendo a estar de acuerdo. Es decir, los medios de comunicación en Estados Unidos son altamente controlados. El margen de debate es muy limitado, ¿no? Y como dice Chomsky, ¿no? La idea es permitir un debate muy vivo, pero entre márgenes muy estrechos de debate, ¿no? Puedes debatir entre aquí y aquí, mucho, pero no puedes tocar acá y no puedes tocar acá, ¿no? Y las cosas que quedan fuera suelen ser, entre otras cosas, política exterior, ¿no? Por eso casi nunca hay un debate acerca de política exterior, ¿no? No dicen the politics stops at the water's edge, ¿no? La política se detiene al borde del mar porque los dos partidos están mayormente de acuerdo en mantener una política imperial que ahora se está poniendo de susto, de miedo, ¿no? Porque el gobierno de Biden está escalando en todas las frentes,
¿no? De manera muy irresponsable. Están escalando en Ucrania, cada vez llevando más dinero, más financiamiento, más armas, ¿no? Una semana dicen, no vamos a exportar este arma porque es una provocación. La semana siguiente lo hacen. Luego van subiendo, 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 ¿no? Sí. ¿No? Parece que la palabra diplomacia ya no existe, ¿no? Negociar ya no existe, ¿no? En Israel, luz verde, ¿no? Ni siquiera Bernie Sanders quiere hablar de un cese al fuego, ¿no? Sí, acabo de Ni siquiera verle. Sanders hoy Sí, dijo, ¿no? sí, mucha Dick cara. Durbin sí, pero no Bernie Sanders, ¿no? Qué locura. The Financial Times Sí, de Gran Bretaña está a favor de un cese al fuego. Entonces ahora el Financial Times está más a la izquierda de que Sanders, sí, sí. ¿no? ¿Qué está pasando, no? Es decir, una escalada muy peligrosa que está uniendo al mundo árabe, ¿no? Hezbollah está entrando, están atacando bases gringas en Irak y en Siria, ¿no? ¿Por qué hay bases gringas en Irak y Siria todavía? Nunca se discute, ¿no? Nunca se discute porque Estados Unidos mantiene bases militares y tropas en Irak y Siria para ser atacados en primer lugar, ¿no? Sí. Quieren escalar en México con esta retórica anti-mexicana de invasión. Quieren escalar en Taiwán, ¿no? Con China, ¿no? Es decir, no hay nadie en el timón ahora, ¿no? Y da mucho susto, porque es la vieja política imperial, pero ahora con esteroides, ¿no? Sí, Sí, total. claro, porque ahora ahí en el Medio Oriente creo que está Afganistán, Argelia, Libia, Yemen, Qatar, Egipto. O sea, hay una cantidad de países que están a favor de los palestinos tremenda, pero es que lo estamos viendo también en países sudamericanos, ¿no? Que ya hay un montón Sí. de ellos que han dicho, no solo Venezuela, que ya todos sabíamos que Venezuela sí, pero hay otros países que ya están diciendo que están del lado de Palestina y Sí, que esto hablemos un tiene que poco de parar. eso. Qué bueno que menciones esto, porque voy a tener un artículo en Jacobin que va a salir esta semana acerca de precisamente ese tema, ¿no? Como bien dices, donde Estados Unidos y Canadá y Europa del Occidental, nada, ni siquiera pueden condenar lo que yo considero un genocidio en curso, ¿no? Pues en América Latina la cosa es muy diferente, ¿no? Bolivia cortó relaciones diplomáticas con Israel hace unos días, ¿no? A Chile llamó a su embajador, ¿no? Para consultaciones, ¿no? Retiró a su embajador de ahí. También Colombia retiró a su embajador, ¿no? También Honduras retiró a su embajador, ¿no? Apenas, ¿no? Y también hemos visto muy duras críticas por parte de otros países en la región, ¿no? Lula da Silva, se lo han visto, dijo muy claramente, no es una guerra, es un genocidio, ¿no? Que ha sido la lema que se escucha en todas las marchas aquí en toda América Latina, ¿no? Eso dijo Lula, ¿no? AMLO ha dicho que tiene que haber un cese al fuego. Su representante frente a la ONU dijo que lo que está haciendo Israel podrían constituir crímenes de guerra, ¿no? Es decir, es algo a lo largo del continente, ¿no? Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en América Latina? ¿No? Más que Asia, más que, pues obviamente más que pues, Estados Unidos y el norte, ¿no? Más incluso que el mundo árabe hasta cierto punto, ¿no? Es América Latina, ¿no? Bueno, para mí son dos razones importantes, ¿no? Primero, pues América Latina es una región colonializada, ¿no? Es una región postcolonial. Entonces, obviamente, están altamente sensibles al destino de los palestinos como pueblo colonizado y oprimido, porque esa es parte del ADN de América Latina, ¿no? Fueron colonizados durante siglos, luego siguió un periodo neocolonial de saqueo de recursos minerales que sigue hasta la fecha, ¿no? Con la minería y todo, ¿no? Entonces, pues obviamente están muy en sintonía con el pueblo palestino en el respecto general. Pero hay otra cosa que no se discute mucho, ¿no? Y es que Israel en la región no se ha portado nada bien, ¿no? En América Latina, ¿no? Israel ha funcionado básicamente como un proxy para los intereses de Estados Unidos en América Latina, ¿no?
apoyaron a Pinochet en Chile con armamento y inteligencia militar para reprimir, ¿no? E incluso cuando hubo un embargo contra Chile a partir del 76, recuerden que Carter tenía cierta idea de hacer una política de derechos humanos, ¿no? Entonces, el gobierno de Carter, parece ya historia antigua, impuso embargos contra varios países de América Latina que tenían dictaduras, ¿no? Entonces, Israel fue muy conveniente como para darle la vuelta a esos embargos, ¿no? A Chile, ¿no? A El Salvador, ¿no? Guatemala, Nicaragua bajo Somoza, ¿no? Apoyó a Argentina de Videla, cuando dicen que un 13% de las víctimas de Videla eran judíos, ¿no? Israel estaba vendiendo armamento y otro material de guerra a Videla, ¿no? En Colombia, armaron a los gobiernos de derecha y también a los paramilitares de derecha, ¿no? Que hicieron tanto daño. Es casi imposible encontrar un país en América Latina donde Israel no haya actuado apoyando a gobiernos de derecha, vendiendo armas, apoyando movimientos ultraderecha. Incluso en Guatemala hablaron cuando Gómez Montt estaba reprimiendo ahí a los pueblos maya. Estuvieron hablando de la palestinización del pueblo maya. Es decir, abiertamente usar el modelo de los palestinos en su trato del pueblo maya. Y esas cosas no se olvidan. Esas cosas no se olvidan en la región, ¿no? Y eso encima de, encima de, con nosotros, con Jeffrey Epstein y todo lo que hizo el Mossad, básicamente parece que su operación era una cosa de Mossad, quizás para controlar a nuestros políticos, incluso, bueno, varios. Clinton estaba ahí, no hay una lista entera, bueno, supongo que hay, pero no sé, ya no se habla de eso nada. Pero no. El padre de Ghislaine Maxwell era agente de Mossad, dicen. Y también algunos dicen que Mossad fueron los que le mataron a Maxwell. Y todo eso se queda totalmente calladito, ¿no? Sí. Todo eso manera de decir que intentan a simplificar siempre, ¿no? O estás con nosotros o estás con los terroristas, ¿no? Como en la guerra de Irak en 2002, ¿no? O estás con nosotros o estás con los terroristas. Otra vez ahora. O estás con nosotros o estás con los terroristas. O estás con nosotros o eres antisemita. Y realmente el problema es que Israel ha tenido una muy mala política en América Latina. Una política muy irresponsable, ¿no? Y ahora entendemos por qué Estados Unidos apoya a Israel con esos 4,000 millones al año, ¿no? Ese dinero no es gratis. Es decir, Israel tiene que chambear por eso. Y parte de su chamba ha sido ser proxy de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, ¿no? Como Sudáfrica bajo apartheid, ¿no? Como América Latina, como otras partes, ¿no? Cuando no era conveniente que Estados Unidos hiciera algo, pues ahí estaba Israel, para siempre darle la vuelta y actuar, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? A su favor, ¿no? Y por eso estamos viendo en América Latina ahora, pues, poniendo un hasta aquí con eso, que me da mucho gusto verlo, ¿no? Me gustaría ver más, ¿no? Una actuación más concertada por parte de todos los países de la región, pero lo que hemos visto hasta ahora es muy diferente a, por ejemplo, Estados Unidos, donde la última encuesta que vi, un 66% de los estadounidenses están a favor de un cese al fuego en Israel, pero solo un 4% de los diputados, ¿no? O los representantes en la Cámara de Representantes. ¿Dónde está la democracia, ¿no? Me parece que en América Latina sus gobiernos están reflejando mejor en este asunto, pues el parecer de sus ciudadanos, ¿no? Sí. Bueno, al igual que... Perdona, iba a decir que al igual que los ciudadanos tampoco quieren enviar más dinero a Ucrania, pero Exacto. Ya hay una mayoría en contra de eso también, una sólida mayoría en contra. Y el dinero sigue, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Eso. Yo creo que está todo basado en la ignorancia del pueblo americano, o sea, que realmente es que no sabe qué es lo que está pasando, no sabe, no tiene una noción de la historia, no tiene los conocimientos, los datos necesarios, porque aquí
vivimos en un monopolio de información. O Eso sea, sí. aquí da exactamente igual qué canal estés viendo, incluso la Fox, que te están dando siempre la misma noticia desde el mismo punto de vista. A lo mejor cambian las palabras, pero vamos, ya lo ves en los candidatos, ¿no? La presidencia, o sea, tienes hasta Nikki Haley, que es pro-Israel, hay que ir contra los rusos malísimos, hay que acabar con ellos. Incluso este Tim Scott, que a mí me gustaba este hombre porque yo le veía como una persona franca cuando hablaba, ¿no? Que me parecía, hablaba de su familia, sus abuelos siendo esclavos, que para él no han significado algo que lo hubiera mantenido de llegar a donde ha llegado, tal, pero cuando llega a la política internacional, los rusos son malísimos, hay que seguir mandando dinero a los ucranianos y los israelitas hay que apoyarles 100%. O sea, es que ahí no cambia nada. Y el Es el pueblo estado de guerra constante, ¿no? El estado Exacto. de guerra constante, ¿no? Y esto nunca se discute, ¿no? Hablando de las cosas que están fuera de esos límites muy estrechos Nada. que mencionamos antes. Parte es que el pueblo estadounidense está propagandizado, ¿no? Pero incluso cuando el pueblo está, para mí, del buen lado, por ejemplo, el lado del cese al fuego, su opinión no cuenta, ¿no? Y ese es el asunto. Estados Unidos no es una democracia, No. es una oligarquía, es una plutocracia, ¿no? Es un gobierno de dinero, ¿no? Bajo un estado de corporate capture, ¿no? Donde los intereses corporatistas realmente han capturado todas las palancas del gobierno, ¿no? La historia que nos narramos a nosotros mismos es que es la gran democracia. No, es decir, la opinión del pueblo no cuenta en las políticas públicas de Estados Unidos, y menos en asuntos exteriores, ¿no? ¿Quién discutió, quién votó que haya tropas estadounidenses en Siria? Nadie. Exacto. ¿Cuántos estadounidenses saben que hay tropas estadounidenses en Siria y por qué? ¿No? Trump fue muy explícito, estamos ahí para robar el petróleo, ¿no? Controlan una tercera parte de Siria, que es la parte más rica en recursos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y ahora pues están atacando esas bases. Sí. ¿Quién sabe que todavía tenemos tropas en Irak, cuando se supone que ya retiraron a todos? Exacto. No se Irán vota, no no se era, discute, ¿no? tampoco era una guerra oficial votada por el Congreso, era Sí. un conflicto, entre comillas, ¿no? Sí, votaron una autorización de fuerza, uso de fuerza, una AUF, que ahora Sí, sigue en vigor, lo usan como cheque en blanco para cualquier cosa, ¿no? sí, E sí. incluso Lindsey Graham ha dicho que esta misma autorización de uso de fuerza se podría usar contra México. Es decir, estado de guerra perenne, ¿no? Sí, Estado de guerra perenne, cheque en blanco, y ningún freno democrático ahí, ¿no? 800,000 millones del año en presupuesto militar, bases militares entre 850,000 en todo el mundo, fuerzas especiales en casi todos los países del mundo, ¿no? Nadie pues, discute esto, ¿no? Esto es bipartisan, ¿no? Esto es de los dos lados del estado de guerra, ¿no? sí. Entonces ahora vemos que es una política que, como avalancha, tiene su propio ímpetu, su propia inercia y nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Es automático ahora, ¿no? Sí, es Ese una es. máquina ya que no nadie controla, que todo el mundo está en el mismo juego. Por cierto, ¿qué piensas de las candidaturas estadounidenses para la presidencia? ¿Crees que van a ser Biden y Trump otra vez o que alguno de afuera va a entrar? Sí, Y si, parece que va a ser Biden y Trump otra vez, pero es la cosa más triste del mundo, ¿no? Hablando de un imperio en decadencia avanzada, ¿no? Es decir, Biden siempre ha sido nefasto, ¿no? Pero ahora está nefasto en un declive mental, pues muy obvio, sí, ¿no? sí. Muy obvio, ¿no? Y Trump ahí, pues, todos sabemos quién es Trump, ¿no? Entonces, la única pregunta ahora es si van a intentar arrestar y encarcelar a Trump antes de la elección, es decir, ¿no? Si van a intentar hacer como candidato presidencial, es decir, es una república bananera, Estados Unidos, ¿no? Todas sus críticas a otros países es una república bananera, ¿no? Un presidente totalmente fuera de sí,
mentalmente, y otro que pues obviamente con todo su historial de corrupción y sus cargos, algunos politizados, ¿no? Contra él. Y ahí pues el otro factor es Cornel West, ¿no? Ahí Sí, desde su lado, sí, ¿no? pero Cornel West no creo que llegue a ninguna parte, Ujú. aparte de darse a conocer un poquito más. Sí, También algunos están diciendo que quizás Gavin Newsom entrará si es que Biden se baja de la candidatura. la candidatura, ¿no? Sí. Sí, pero eso también sería una cosa muy fea. Solamente tienes que ver cómo está el estado de California después de que lleva varios años como gobierno Claro. y ya tenemos homeless en todas las ciudades grandes, mucha violencia, mucho crimen, mucha Claro. pobreza y mucha gente se está huyendo ya de California porque también encima de eso es un lugar muy caro donde vivir. Yo vivo en California y Ujú. es insostenible, de verdad. Además, con una super mayoría demócrata, ¿no? Sí. En la legislatura. Entonces, ¿no? Entonces, claro. Sí, Newsom tampoco sería una opción atractiva. Es muy deprimente esto de Estados Unidos, ¿eh? Es Sí, muy sí, sí. deprimente. Por eso estoy más pendiente. Bueno, estoy pendiente de los dos, pero estoy más pendiente de lo que está pasando en México, porque ahora el proceso político por aquí se está avanzando en cosas. Hay cosas que están pasando ahí, ¿no? Programas sociales están alzando el salario mínimo. El gobierno de López Obrador ha sacado a 5 millones de personas de la pobreza, ¿no? Hay una sensación de que pues hay una nueva ley que pues fomenta los sindicatos, que hace recortes a esto del outsourcing, que no sea tan fácil hacer el outsourcing, ¿no? Justo ahora están debatiendo reducir la semana laboral. Es decir, Mm, hay cierto optimismo aquí de que mm, es un gobierno de centro izquierda, ¿no? Es decir, de centro izquierda, pero están avanzando en varios frentes, ¿no? sí. Donde en Estados Unidos se siente como un retroceso casi Sí, total. parece que estamos en los años 50. Sí, ¿no? Por cierto, vi algunos vídeos del huracán Otto en Acapulco y todo lo que ha pasado, y muchos estaban quejándose del gobierno, de la falta de reacción, de rescate, de ayudar al pueblo, que no había Ujú. comida, no había ninguna ayuda. ¿Eso ya se ha resuelto un poco? Sí, eso va en camino. México, como Estados Unidos, tiene unos medios de comunicación muy a la derecha, muy corporativas, ¿no? Y son medios buitre en muchos casos y buscan oportunidades para golpear al gobierno de AMLO, ¿no? Han intentado hacer lo mismo con todos los desastres naturales que han pasado, ¿no? Hurricane Otis fue un caso muy particular, es decir, es la nueva generación de huracanes, ¿no? Porque en cuestión de menos de 24 horas creció a categoría 5. De la nada. Incluso el National Hurricane Service en Estados Unidos estaban como sacados de onda, ¿no? Sí. Porque obviamente los océanos están más calientes en seguro los huracanes, ¿no? Entonces, no hubo tanto tiempo de reacción, ¿no? AMLO mandó un aviso, ¿no? Justo la noche anterior, no salió en cadena nacional, tal vez debió haber hecho eso, salir en cadena nacional, ¿no? Y luego, pues, golpeó a Acapulco de manera relámpago, ahí, de manera relámpago, ¿no? Sí. Y causó muchos estragos. Parte de los estragos tienen que ver, además del huracán, con el hecho de que Acapulco, como muchas de esas ciudades turísticas, no fueran construidas siguiendo normas de urbanización, ¿no? Fueran construidas con mucho dinero para priorizar los hoteles justo en la costa, sin urbanizar a los barrios residenciales, sin seguir normas ahí de nada, ¿no? Sí. Entonces, sin una ciudad, es decir, sin respetar los áreas verdes, los áreas de drenaje, nada, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿no? Cuando tienes ciudades que fueran construidas por los caprichos de políticos anteriores, cuando sale un desastre natural, sale otra vez todo este historial que está atrás, ¿no? Ahora está ahí la Guardia Nacional, hay muchos efectivos que están ahí, y Todavía es un lugar turístico porque yo entiendo que
no es tan turístico como durante los años No, no 60, cuando tanto. era... Ha bajado mucho, sí. Sí, sí, sí. ¿Y eso por la violencia de los cárteles o cosas así? Sí, exacto. No es ya la época como de Love Boat, ¿no? Cuando siempre Sí, iban sí, a Acapulco, ¿no? sí, sí. No, eso sí ha habido un muy duro problema de crimen organizado en Acapulco por ser un puerto importante, ¿no? Sí, sí. Acapulco históricamente fue el puerto que vinculaba a México con Asia, ¿no? Entonces, hay graves problemas de crimen organizado ahí y en Guerrero. Guerrero es uno de los estados más pobres de México también, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Entonces, los tentáculos del crimen organizado han sido muy, muy fuertes ahí, ¿no? Entonces, qué bueno que el gobierno de AMLO está ahí con los programas sociales, están condonando impuestos, están adelantando el dinero hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, de jóvenes que hacen como trabajo de aprendizaje pagado. Ellos están ahí operando. Creo que hay unos 19,000 efectivos ahí de las Fuerzas Armadas que están ayudando. La luz ya está como en el 65% repuesto, ¿no? Que si lo comparamos con Hurricane Katrina, pues están avanzando mucho más rápido que Bush en su momento, ¿no? Eso está bien. Falta mucho por hacer. Sí. Falta mucho por hacer, ¿no? Ahí. Y por cierto, parece que estamos, bueno, a mucha gente aquí en los Estados Unidos está diciendo que estamos a punto de una depresión, no recesión, mucho Una peor de, depresión, sí, una crisis un crash. económica más fuerte de lo del 2008-2009, más bien como en 1930 y por ahí. ¿Cómo reaccionaría México con eso? Porque depende tanto de los Depende Estados tanto de Unidos. Estados Unidos. Eso sería horrendo para México. Sí, sí, sí. Sería horrendo para México. México está muy integrado en la economía de Estados Unidos, ¿no? Um, justo ahora, pues hay diversificación más de la economía mexicana. México es más soberano ahora bajo AMLO. Ya va a ser soberano en términos energéticos. Antes México exportaba petróleo a Estados Unidos y importaba gasolinas porque no tenía para refinar, ¿no? Ahora, pues esto ya a partir del año siguiente, México va a ser autosuficiente en sus propios combustibles. Esto ha sido un gran esfuerzo de AMLO, ¿no? También está trabajando mucho en la soberanía alimenticia de comidas, aunque no han podido avanzar tanto, y en la soberanía energética de su sistema de electricidad, ¿no? Eso ha sido una gran pelea con Iberdrola, con Enel, con todos los multinacionales europeos, porque AMLO dijo, en la red eléctrica de México va primero energía pública. Luego, si necesitamos más, compramos de privados. Antes era el contrario. Sí, La sí. energía pública tenía que estar pausada y la red estaba obligada a comprar energía privada. Entonces, soberanía energética, de combustibles y alimenticia, justo para no caer en la depresión si Estados Unidos cae en la depresión. Eso dicho, México sería muy afectado de todos modos, ¿no? Sí, Sería muy sí. afectado de todos modos, ¿no? Entonces, por la integración económica que existe, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? Sí, sí, ¿No? bien dicho, híjole. Ujú. Oh. Pues a ver, ya llegamos a casi una hora de la conversación. Fernando, ¿tienes alguna pregunta más? Muchas. Muchas, venga, pues entonces. No, pero quizá a lo mejor las dejamos para otro programa, ¿no? Pero simplemente decir que para nuestros oyentes, ¿no? Cuando hablas con una persona como Kurt, que tiene grandes conocimientos del tema, que es una persona ya probada, que publica, que hace periodismo de investigación y que da datos como los que ha dado hoy, pues que este se convierte en un programa estrella y que agradezco mucho su presencia y que por supuesto nos encantaría volverle a tener porque a mí me han quedado muchas preguntas. Pues hacemos un bis entonces, ¿no? Sí, Pues con sí. mucho gusto. Ujú. Pues, ¿dónde nuestros oyentes te pueden encontrar en las redes sociales? Pues estoy en Twitter como @Kurt Hackbarth, ¿no? Ahí como está mi nombre, ahí KURTHACKBARTH. Estoy muy activo en Twitter, ahí subo todos mis artículos ahí, ¿no? También escribo en la revista Jacobin, Sí. ¿no? Jacobin Magazine, en inglés
y luego varios de estos pues, artículos luego los traducen a Jacobin América Latina, ¿no? También para los que leen en español, tengo una columna en la revista Sentido Común, que es una muy buena revista mexicana con muy buenas plumas de análisis ahí, revista Sentido Común, y ahí me pueden encontrar. También en México estoy en la mesa de análisis cada jueves en un programa que se llama Sin Censura, ¿no? Que eso se pone bueno cada jueves, ¿no? Con un buen panel ahí. Entonces, si me quieren buscar ahí también, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Estamos en contacto y gracias a todos nuestros oyentes por escuchar otro episodio de Dos gatos en tierra de perros. Hasta la próxima.